Explora, descubre, siente la naturaleza. Hoy vamos a viajar al pasado, a un tiempo donde la naturaleza se nos revelaba solo a través del trazo de un pincel. Antes de que existiera la fotografía, la única forma de ver un animal exótico era a través de los ojos y la mano de un artista. Y lo más increíble es que algunas de esas pinturas, que hoy nos pueden parecer un poco raras o imprecisas, fueron en su momento nuestra única ventana para conocer especies que, lamentablemente, ya no existen. En este video vamos a descubrir las últimas y conmovedoras fotografías de animales que se han extinguido. Prepárate para un viaje fascinante y un poco melancólico a través de la historia. ¿Estás listo? Pues empecemos. No olvides suscribirte para más historias como esta. El emu perdido. En Australia, el gran corredor terrestre no volador que conocemos como el emu, Dromaeus novaehollandiae, cuenta con varias subespecies insulares ya desaparecidas. Por ejemplo, la subespecie de la Kangaroo Island, conocida como el emu de Kangaroo Island, Dromaeus n. baudinianus, desapareció antes de 1830. ¿Por qué la incluyo aquí? Porque ejemplifica perfectamente el fenómeno. Una población aislada, una combinación de tamaño reducido, efecto isla, presiones humanas muy rápidas y extinción en apenas unas décadas tras el contacto. Cuando los colonos o los exploradores europeos llegaron, el hábitat de esa ave ya era muy diferente del que había sostenido a sus ancestros. Fue cazada, desplazada, su ambiente alterado, y desapareció mientras aún habitaba el planeta humano y natural que hoy reconocemos. El emú del lago Wabe era un ave de tamaño mediano que apenas alcanzaba el metro de altura. Habitaba las extensas y soleadas praderas del sureste de Australia, donde caminaba con paso tranquilo entre la hierba alta y los arbustos secos. Su plumaje, delicadamente moteado y de tonos cálidos, le daba un aspecto elegante, digno de una especie única y adaptada a aquel paisaje salvaje. Esta ave fue descrita por primera vez en el año 1846, cuando los naturalistas europeos comenzaron a explorar y documentar fauna australiana. Sin embargo, el destino del emú del lago Wabe pronto se torció. La expansión de los asentamientos humanos en la región, con sus granjas, carreteras y ganado, transformó el entorno de manera drástica. En pocas décadas, las praderas que habían sido su hogar se convirtieron en tierras cultivadas, y las poblaciones del emú comenzaron a disminuir con alarmante rapidez. Hacia la década de 1920, apenas quedaban algunos ejemplares dispersos. En un esfuerzo desesperado por evitar su desaparición total, un grupo de científicos organizó un programa de conservación. Lograron localizar 14 de los últimos emus conocidos y se dispusieron a capturarlos para criarlos en cautiverio. Pero la fortuna no estuvo de su lado. El proceso resultó difícil y trágico, y 10 de los animales murieron durante la captura o el traslado. Solo 4 lograron llegar con vida al zoológico. A pesar de los esfuerzos, la especie no consiguió recuperarse. Los últimos emus del lago Wabe desaparecieron poco después. En estado salvaje fueron observados por última vez oficialmente en 1924, aunque algunos habitantes locales aseguraron ver ejemplares hasta bien entrados los años 70, como sombras del pasado que se negaban a desvanecerse del todo. El último individuo en cautiverio, una hembra solitaria y silenciosa, murió también en 1924. De ella nos queda una única fotografía, la última mirada a una especie que alguna vez corrió libre por las praderas australianas, recordándonos lo frágil que puede ser la existencia cuando la naturaleza y el ser humano entran en conflicto. El quagga. Ahora te invito a recorrer los pasos silenciosos de un fantasma de la sabana africana, un animal que caminó, pastó y desapareció mientras el mundo apenas se daba cuenta. Verás, la historia del quagga no es solo la de una cebra a medias. Es un espejo de nuestra propia fragilidad frente a la naturaleza y de cómo lo aparentemente abundante puede perderse para siempre, un diseño extraordinario. Imagina un herbívoro que mezclaba la elegancia de la raya de la cebra con la sobriedad de un caballo común. El quagga era exactamente eso, una subespecie de la cebra de llanura,
plain zebra, Equus quagga, endémica del sur de África. Su principal rasgo distintivo: las rayas, tantas veces asociadas a la cebra, solo adornaban la parte delantera de su cuerpo. La parte posterior era de un rufo marrón liso y el vientre y las patas tenían tonalidad clara, casi blanca. Esta combinación le daba un aire único, casi mágico, como si alguien hubiera comenzado a traer la cebra al mundo y luego, en un momento de pausa, se hubiera detenido. Vivía en praderas y matorrales del interior de lo que hoy es Sudáfrica. Un paisaje amplio, semiárido, donde el pasto se enfrentaba con la sequía y en el cual esta criatura había encontrado un nicho peculiar. El quagga, sin embargo, no solo era singular por su apariencia, también lo era por lo que su historia nos revela. Un error de cálculo fatal, aunque en su día se le consideraba abundante, se hablaba de manadas en los territorios del Karoo y la región del Estado Libre de Orange, su desaparición fue silenciosa, acelerada por decisiones humanas. En el siglo XIX, colonos europeos y asentamientos locales veían en él un competidor de ganado doméstico. Ocupaba pastos que ellos querían para sus ovejas y cabras. Además, su piel, buscada para hacer sacos de grano, cueros y otros usos comerciales, lo convirtió en objetivo de caza sostenida. Y así, sin una campaña formal de conservación, sin un rescate programado, el quagga fue perdiendo terreno, número tras número, hasta que simplemente dejó de existir. Pero lo más trágico, ni siquiera se reconoció su desaparición en el momento. Un último vestigio frente a nuestra mirada. El último ejemplar en cautividad murió en el zoológico de Ámsterdam el 12 de agosto de 1883. Muy probablemente la última hembra del quagga salvaje había muerto algunos años antes, hacia 1878, en libertad. Pensar que ese momento pasó sin alarma hace que el suceso sea aún más doloroso. Se extinguió mientras la mayoría ni sabía que formaba una entidad diferente de otras cebras. El nombre quagga era a menudo aplicado indiscriminadamente a varias cebras, lo que complicó la catalogación oportunamente. Tal vez lo más curioso, gracias a uno de sus últimos ejemplares, el quagga fue la primera especie extinta cuyo ADN fue analizado. Aprendimos no solo qué cambió en él, sino también mucha información sobre cómo se diversifican los équidos en África. Y ahora, el reflejo de un pasado que todavía habla, la historia del quagga, nos deja 3 reflexiones poderosas. Primero, una apariencia tan llamativa como sus rayas incompletas no lo protegió de la desaparición, porque cuando el ser humano abre la puerta de la explotación sin límites, incluso lo espectacular se desvanece. Segundo, la ausencia de gestión, el desconocimiento o la falta de alerta ante su declive nos enseña que muchas especies podrían estar marchándose en silencio mientras no miramos. Tercero, su legado vive en acciones contemporáneas, como el Quagga Project, iniciado en 1987, que busca recrear por cría selectiva animales que se asemejen al quagga original, no para clonar lo extinto, sino para rescatar su fenotipo desde poblaciones afines de cebra. Aquí se abre un debate fascinante y tan necesario. ¿Puede un nuevo quagga ser realmente aquel que se perdió? ¿O será solo un homenaje reflejado en rayas y tonos pardos? La paloma migratoria. Ahora vamos a hablar de un ave tan abundante que sus vuelos llegaban a oscurecer el cielo y que, sin embargo, no existe más. ¡Qué paradoja! Una especie tan numerosa que parecía inmortal, desaparecer en apenas unas décadas. Descubriremos juntos cómo una criatura que sembró bosques y fertilizó tierras dejó este mundo. Y qué huella invisible, pero profunda, quedó tras su marcha. El gigante alado que fue parte del paisaje americano. La especie, la paloma migratoria, Ectopistes migratorius, habitó los bosques del este de Norteamérica en lo que hoy son UU y Canadá, con una presencia tan vasta que los cálculos más prudentes estiman entre 3.000 y 5.000 millones de individuos en su apogeo. Se trasladaban en vuelos inmensos, en bandadas tan densas que sus sombras cubrían la tierra, y su presencia marcaba un ritmo natural, primavera tras primavera, otoño tras otoño. El nombre Migratorius, que alude al viajero errante, no es casualidad. Estos pájaros eran verdaderos pasajeros del cielo, desplazándose para alimentarse, reproducirse, anidar.
un papel ecológico que pocos imaginaron. No era solo su multitud lo que impresionaba. Su papel en el ecosistema era clave. Al alimentarse de bellotas, nueces de haya y otros frutos de los bosques de robles, castaños y hayas, ejercían una función de dispersión de semillas, de movilidad de nutrientes, de cambio en la composición de los bosques. En bandadas devoradoras, algunas especies de roble rojo prosperaron, mientras que otras, como roble blanco, habrían sufrido debido al cambio en el patrón de consumo. Y más aún, los enormes árboles rotos por el peso de los nidos, los excrementos que cubrían el suelo tras las noches de descanso de millones de aves, todo ello generaba una perturbación ecológica natural que abría espacios, permitía la renovación del bosque y favorecía la biodiversidad. En resumen, aquel pájaro no solo volaba de árbol en árbol, volaba de bosque en bosque y movía el latido entero de un paisaje. La combinación mortal, bosque cortado, redes de cazadores y desaparición acelerada. ¿Cómo se fue lo que parecía eterno? Fue una confluencia fatal, una tormenta humana sobre alas que alguna vez parecieron invulnerables. 1. Desmonte y pérdida de hábitat. Con la colonización europea y el rápido avance agrícola e industrial en el siglo XIX, los inmensos bosques del este de Norteamérica fueron talados, fragmentados, transformados en campos y ciudades. Los que necesitaban espacios vastos de bosque y alimento abundante comenzaron a encontrar entornos hostiles. Aunque la deforestación por sí sola no explica todo, porque los bosques todavía existían cuando la especie ya decaía, sí creó el escenario en el que su supervivencia se volvió frágil. 2. Caza comercial masiva. La inmensa cantidad de aves las hizo vulnerables. Enormes bandadas reunidas en un único lugar facilitaban que cazadores profesionales usaran redes, trampas, pistolas, incluso azufre para aturdir a los ejemplares, lo que provocó masacres de decenas de miles al día. En 1878, solo una de las colonias de anidación cubrió un área estimada de 850 km² con 136 millones de aves en el estado de Wisconsin. El problema central: la especie practicaba cría en masa en colonias gigantescas. Una vez que esas colonias se rompieron, con las aves cazadas, los sitios destruidos, la reproducción se desplomó. Es un principio muy importante de la biología de la conservación. No hace falta matar a la última pareja de una especie para forzar su extinción. Paul Ehrlich, citado en Audubon III, el declive acelerado. A finales del siglo XIX ya casi no quedaban bandadas verdaderamente grandes. En los años 1890, la especie era ya casi inexistente en la naturaleza. Finalmente, la última conocida fue una hembra llamada Martha, que murió el 1 de septiembre de 1914 en el zoológico de Cincinnati. Con su muerte se oficializó el final de una de las mayores desapariciones de la historia natural, del más común al ninguno. Lecciones, curiosidades y ecos del pasado. Los vuelos de estas palomas eran tan vastos que algunos testigos afirmaron que pasaron durante días. En un caso, el naturalista John James Audubon relató cómo una bandada pasó por encima durante 3 días seguidos. Aunque era la especie más abundante, su estrategia cooperativa, cría en masa, congregación extensiva, fue precisamente lo que la hizo vulnerable, cuando el número descendió por debajo de un umbral crítico. Este fenómeno se conoce en biología como efecto Ali. Su desaparición dejó huecos invisibles, bosques que ya no recibían el latido de aquel gigante alados suelos, que ya no se enriquecían de la misma forma, árboles que ya no se vieron obligados a adaptarse a su voracidad. Investigaciones recientes admiten que el cambio en la composición forestal podría relacionarse con su ausencia. La historia de la paloma migratoria figura como el paradigma de extinción causada por humanos en tiempos modernos. Un vaciado tan rápido que aún hoy nos deja atónitos. En un giro de ciencia ficción, hoy se habla de extinción de la paloma migratoria, como proyecto de restaurar su papel ecológico mediante técnicas genéticas. ¿Qué nos enseña esta historia? La desaparición de la paloma migratoria no fue solo la pérdida de un pájaro. Fue la desaparición de un motor ecológico, de un viajero ancestral del cielo que fertilizaba bosques, enterraba semillas y conectaba miles de kilómetros. Fue un recordatorio brutal de que ni la abundancia es garantía de perdurabilidad.
El periquito de Carolina Misterio al amanecer, un colorido fantasma del cielo norteamericano. Hoy vamos a hablar de una criatura que volvió a teñir los bosques y pantanos del este de Estados Unidos con verde, amarillo y naranja, y que sin embargo desapareció para siempre antes de que pudiéramos comprenderla del todo. Su nombre, el periquito de Carolina, Conuropsis carolinensis. Y lo sorprendente es que tenía un arma química secreta que la protegía de los depredadores, pero que no pudo salvarla del impacto humano. Un loro en la América profunda. Naturaleza extraordinaria. En un tiempo no muy lejano, inmensas bandadas de la cotorra de Carolina surcaban los cielos del este de lo que hoy son los Estados Unidos. Desde el sur de Nueva Inglaterra hasta Florida, e incluso tan al oeste como Colorado, se alzaban los colores de su plumaje. Cuerpo verde brillante, cabeza amarilla y rostro naranja rojizo. Un diseño tan llamativo que ningún otro loro autóctono al este del Mississippi le hacía sombra. Estas aves vivían en comunidades sociales intensas, nidadas en cavidades de árboles maduros, viajaban en grandes grupos ruidosos, anidaban y se alimentaban de frutas, semillas y brotes forestales. Lo que hace aún más fascinante a esta especie es su capacidad para alimentarse de una planta venenosa, la Psantium strumarium cocklebur, una hierba que produce el tóxico carboxiatractilócido, CAT. Los estudios genómicos recientes muestran que la cotorra tenía adaptaciones genéticas para metabolizar este veneno, lo que la hacía no solo inmune al peligro de la planta, sino que posiblemente convertía su carne en venenosa para sus depredadores. Es decir, un loro que se alimenta de veneno, que quizás decía «no me toques» a sus enemigos, y sin embargo sucumbió de la mano humana. Enorme rango, éxito ecológico, hasta que algo cambió. Durante los siglos XVII y XIX, la cotorra abundaba. Naturalistas europeos la documentaron ya en los tempranos asentamientos. En 1731, por ejemplo, el naturalista inglés Mark Catesby la pintó en su obra Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands. Su rango estimado era enorme. Abarcaba al menos 28 estados, desde la costa atlántica hasta la planicie occidental, incluyendo humedales, bosques de ribera y zonas agrícolas. Ese éxito ecológico se traducía en abundancia, grandes bandadas, múltiples pares reproductores, poblaciones robustas, hasta que algo cambió muy rápido. Los científicos que secuenciaron su genoma concluyeron que no había señales de inbreeding prolongado, lo que indica que no fue una especie ya débil durante siglos, sino que su desaparición fue abrupta. 3. La tormenta humana se desata. ¿Qué destruyó a esta ave tan especial? Los factores fueron múltiples, entrelazados y violentos. Caza para plumas y comercio de mascotas. Las plumas de la cotorra eran usadas en sombreros de moda femenina en el siglo XIX, especialmente en la industria del plumaje. Los agricultores también la percibían como plaga, porque visitaba huertos o cultivos cuando sus fuentes naturales disminuían. Pérdida de hábitat. Deforestación masiva y drenaje de humedales para agricultura destruyeron los árboles huecos maduros que tanto dependían para anidar y agruparse. Comportamiento de bandada. Una curiosa y trágica particularidad. Cuando un ave caía herida o muerta, las demás se congregaban en torno a ella. Esto facilitaba la caza colectiva por humanos. Enfermedades, especies invasoras y competencia. Si bien los estudios genéticos no hallaron fuerte evidencia de enfermedad aviaria en su ADN, algunos investigadores aún consideran que enfermedades transmitidas por aves domésticas o competidoras pudieron acelerar su caída. Sabemos que la última década del siglo XIX y primeros años del siglo XX fueron el fin de esta especie. Hasta 1896 aún se registraban bandadas reproductoras. Para 1904 ya estaban virtualmente desaparecidas. El último individuo conocido, llamado Incas, murió en el zoológico de Cincinnati Zoo and Botanical Garden en 1918, en la misma jaula que albergó a Marta, la última paloma migratoria. Un símbolo doble de lo que fuimos capaces de perder. La planta del veneno y el misterio de la resistencia. Volvamos al aspecto más curioso. La cotorra que comía veneno. Esto sugiere que una parte de su nicho ecológico era «me alimento de lo que otros no pueden», lo que le daba ventaja evolutiva.
Incluso hay antiguos informes de que gatos domésticos morían tras comerse una de estas cotorras, debido a ese veneno acumulado. Imagínese, entre los árboles pantanosos del Mississippi, Missouri, una explosión de verde y amarillo, un loro que sabe lo que no debería comer porque ha hecho del veneno su propio escudo. Sin embargo, esa maravilla bioquímica no fue suficiente para salvarlo de nosotros. 5. Lecciones desde la desaparición. La desaparición de la cotorra de Carolina no es solo un episodio del pasado, es una advertencia para el presente. Nos enseña que una especie abundante, aparentemente estable, puede desvanecerse en décadas. Que la combinación de caza, destrucción de hábitat y comportamiento social puede crear una tormenta perfecta de extinción. Que las adaptaciones más asombrosas, como el uso de un veneno vegetal, no garantizan la supervivencia frente a amenazas externas. Y que la genética moderna ha revelado que esta pérdida fue rápida, sin largo declive, lo que implica que la ventana de rescate se cerró mucho más pronto de lo que imaginamos. Hoy, cuando vemos que muchas aves están en peligro y muchas más desconocidas aún, recordar a la cotorra de Carolina es mirar en un espejo incómodo. ¿Qué están haciendo nuestras sociedades hoy para que no haya próximas cotorras que desaparezcan sin testimonios vivos? Una joya de alas que ya no canta. Hoy nos adentraremos en el mundo de una de las criaturas más deslumbrantes que jamás surcaron los cielos de Australia y cuyo silencio final aún nos persigue. Hablamos de perico del paraíso, Cephotelus pulcherrimus, un loro de azul profundo, amarillo vivo y rojo encendido, que guardaba un secreto sobre su desaparición. Y ese secreto es más complejo de lo que imaginamos. Resplandor entre la hierba. En las vastas llanuras arboladas del oeste de Queensland y la frontera con Nueva Gales del Sur, este loro habitaba un escenario de hierba alta, termiteros dispersos, acacias y mimosas. Allí vivía en parejas o pequeños grupos, moviéndose entre la tierra y el cielo con una elegancia insospechada. El plumaje del perico del paraíso era un poema visual. El macho mostraba tórax turquesa verdoso, alas con parches rojos, frente negra y plumas que destellaban al sol. Acabamos con la idea de que los loros siempre son verdes. Él rompía el molde, y aunque esas descripciones evocan libertad, hay una imagen más sorprendente. Se fabricaba su nido en los montículos de termitas, casi a ras del suelo. Sí, este loro cavaba entre la tierra, no solo volaba sobre volumen, un declive veloz, casi invisible. En 1845 fue recogido por el naturalista John Gould, quien lo describió y lo llamó uno de los más hermosos de su clase. Pero menos de un siglo después ya estaba desapareciendo. Los registros muestran que en 1902 ocurrió una severa sequía que golpeó duramente su hábitat. Post eso, las manadas escasearon, los montículos de termitas eran destruidos para camino o explotación agrícola, las pasturas de vacas ocupaban la tierra de las hierbas que el loro comía. En 1922, un agricultor, Cyril Gerard, fotografió una pareja entrando en un termitero cerca de Gayndah, Queensland, un acto íntimo. Casi el último testigo vivo de la especie. El último avistamiento confiable fue en 1927. Después, solo ecos, rumores y una especie que se convirtió en símbolo. Los asesinos silenciosos de un ave brillante que provocó la desaparición del perico del paraíso. No hubo un solo enemigo, sino un cóctel mortal. Sobrepastoreo y cambio del fuego tradicional. El reemplazo de los medios naturales por praderas para el ganado, así como la alteración de cómo los incendios eran manejados, cambió profundamente el paisaje que el ave necesitaba para alimentarse y anidar. Pérdida de nidos. Al destruirse los montículos de termitas, por carreteras, agricultura o cambio de uso de suelo, el lugar donde el loro construía su hogar desaparecía. Sequía e invasivos. La sequía de 1902 es un hito. Además, plantas invasivas como la prickly pear o puntia alteraron el ecosistema de pastizales. También, gatos asilvestrados, zorros y pérdida de dieta natural jugaron su papel. Captura para comercio. Su belleza lo convertía en objeto de colección de aves exóticas, lo cual redujo aún más sus números. Lo más intrigante es que cuando se secuestró la idea de que una especie desaparece solo tras largos siglos de declive,
El estudio genómico reciente demostró que este loro justo antes de su desaparición mantenía una variabilidad genética relativamente buena. Es decir, no murió por estar ya debilitado genéticamente, sino por los cambios externos que le impusieron. Una lección con alas. El perico del paraíso no solo es un ave que ya no existe, es un espejo, un recordatorio de lo frágil que puede ser la armonía entre un ser vivo y su entorno. Cuando cerramos los ojos y lo imaginamos volando sobre las llanuras de Queensland, debemos preguntarnos, ¿qué necesidad tenía el mundo de este loro que no puede ahora encontrar otro camino? ¿Qué ecosistemas silenciosos estamos alterando sin verlo? Además, es la única especie de loro continental australiano oficialmente reconocida como extinta tras la colonización europea. Río abajo, al otro lado del océano, otros colores, otras especies, otras tragedias. Aquí, este ave brilla como advertencia. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.